Vemos con una de las facultades fundamentales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares están previstas en el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si recuerdan, cuando hablamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también observamos que tenían o contemplaban la existencia de las medidas cautelares. Estas medidas que se pueden adoptar, en este caso por parte de la Comisión Interamericana, cuando existan situaciones de gravedad y urgencia, ya sea que sea a iniciativa propia de la comisión o por solicitud de las partes, en este caso de las presuntas víctimas que puedan llegar a solicitarlo, y en este caso le piden al Estado que se adopten medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente. Es decir, cuando en la tramitación de una petición individual se considera que hay una situación de gravedad y urgencia, corre peligro la vida o la integridad física de una persona, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a instancia propia o a propia solicitud de las partes, puede pedirle a los estados que adopten algún tipo de medida para salvaguardar esta situación, es decir, proteger la vida o la integridad física de una persona y evitar daños irreparables sobre el objeto de la petición individual que se está llevando a cabo sobre la comisión o en la Comisión Interamericana. Las medidas cautelares se han dictado a través de los últimos 30 años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se han invocado para proteger a miles de personas que se encuentran en riesgo, ya sea por su trabajo o su propia afiliación. Entre los grupos más comunes, entre los cuales se protege a través no solamente de la petición individual que ellos presentan y la eventual resolución o incluso la sentencia ante la Corte Interamericana, sino también con la adopción para brindar esta protección especial. Las medidas cautelares, entre los grupos más significativos o que hay mayor eh, frecuencia, digamos, en esto, es, por ejemplo, los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, grupos vulnerables como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidad LGBTI y personas privadas de la libertad. Adicionalmente han protegido a testigos, a operadores de justicia, personas enviadas a ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros. Asimismo, la Comisión ha dictado medidas cautelares a fin de proteger el derecho a la salud y a la familia en situaciones relacionadas al medio ambiente que puedan derivar de daños a la vida o a la salud de las personas o a la forma de vida de los pueblos indígenas en un territorio ancestral, entre otras situaciones. Por ejemplo, para contextualizar, en el caso mexicano es muy común la adopción de medidas cautelares en favor de las presuntas víctimas hasta ese momento. Por ejemplo, está la medida cautelar 388 del 2012, Edgar Ismael Solorio Solís y otros contra México. El 13 de enero de 2006, la Comisión amplió la medida cautelar 388-2012, otorgada originalmente el 6 de noviembre de 2012 a favor de los tres hijos de Ismael Urrutia y Manuela Marta Solís, quienes fueran líderes de la organización El Barzón, así como los miembros de dicha organización en México. A través de la ampliación, solicitó ahora protección de la vida y la integridad personal de Irving Rodríguez Renova. La información aportada por los solicitantes de las medidas cautelares alegaban que Irving Rodríguez se encontraba en riesgo debido a que su padre, Heraclio Rodríguez, se dedicaba a la defensa del medio ambiente en el estado de Chihuahua y pertenece a la organización El Barzón. Por ello es beneficiario de esta medida cautelar. Mediante la decisión de ampliar esta medida cautelar, lo que hizo la Comisión Interamericana fue solicitar a México que adoptara medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Irving Rodríguez Renova, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y con sus representantes y que informe a la Comisión Interamericana sobre las acciones adoptadas, a fin de que la Comisión pueda investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la ampliación de la medida cautelar y así evitar su repetición. Es decir, ante la presencia o la entrega, la solicitud de una petición individual, pero a la vez la solicitud de que se adopten medidas cautelares, la Comisión ordena al Estado a
adoptar las medidas cautelares que en este momento consideren necesarias para proteger la vida o la integridad física de una persona. Aquí vemos una situación muy común en México y en los estados del continente, que es el tema de los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Constantemente asesinados incluso por interponerse al Estado y posiblemente a estas grandes empresas que quieren hacer uso de esos recursos naturales. En cuanto a las funciones o las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos terminado de hablar de estas 4 funciones principales de la Comisión Interamericana: las peticiones individuales, las medidas cautelares, las relatorías y las investigaciones in loco. En esta siguiente parte hablaremos sobre el cómo presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana. Recordemos que de primer momento tenemos que presentar la demanda o esta petición individual ante la Comisión Interamericana, nunca directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a ser solamente la Comisión Interamericana quien decida qué casos pueden subir ante la Corte. Aquí les tengo un documento que es fundamental para estos temas. De hecho, se los voy a adjuntar en el mismo, en la misma publicación donde subiré este video para que puedan darle una leída si así lo consideraran. Por ejemplo, me voy a ir a la primera parte. Aquí está. Sistema de peticiones es un folleto informativo. Básicamente funciona como un manual para presentar peticiones individuales ante el sistema interamericano. Aquí viene una explicación para qué sirve este folleto. Él nos explica que está estructurado en 4 partes: los derechos en el sistema interamericano, desde qué es la OEA, qué derechos contiene la Convención Americana, etcétera, etcétera. Viene la parte 2, que son la guía para presentar una petición. La parte 3, situaciones de gravedad y urgencia. Y por último viene el formulario para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí podrán ver qué es el sistema interamericano, qué es la comisión, qué es la OEA, cuáles son los estados miembros. Esto lo hemos platicado ya en otras sesiones. Sigo avanzando y va definiendo términos del sistema interamericano, cuáles son los derechos humanos protegidos. Aquí viene una guía para presentar una petición. Y esto también es un poco lo que ya hemos platicado: el agotamiento de recursos internos, el plazo de los 6 meses, qué son los recursos, para que se entienda un poquito más. A lo mejor profundiza un poquito más sobre eso, cuáles son las excepciones al agotamiento de recursos internos, que también ya hemos platicado sobre eso, cuándo debo de presentarla, dentro de los 6 meses de la última notificación en el derecho interno, cómo se presenta esta petición individual, quién es la víctima, quién es el peticionario, en qué idioma debo de presentar mi petición. Esto también ya lo hemos platicado. ¿Qué debe incluir mi petición? Esto lo vamos a revisar ahorita con el artículo 28. ¿Qué requisitos debe de cumplir? ¿A dónde debo de enviar? Eso también viene un poquito más adelante ya en el formulario, ¿no? Vienen todas las etapas, todos los procesos para presentar. Incluso aquí hay un apartado para situaciones de gravedad de urgencia, es decir, las medidas cautelares, también para que sepan que el artículo 25, aquí está el contenido, en qué casos no puede ayudar la comisión respecto de un estado que no es miembro de la OEA. Lo hemos platicado, tiene que estar, es parte de la OEA y haya ratificado el tratado internacional. Proporcionar abogados para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la comisión. Suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas. Realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. No se mete, digamos, la comisión y ahí aclara sobre estos aspectos. Vamos a pasarnos al formulario. Estas otras cuestiones ustedes las pueden ir revisando ya de manera individual. Aquí viene ya el formulario para presentar una petición. El presente formulario se basa en la información requerida por el reglamento, es decir, ya no nos orilla a tener que desmenuzar el reglamento para saber qué elementos debe contener la petición, sino que el sistema propio, para hacerte más sencillo acceder al propio sistema, pues lo que hace es desmenuzarte el formulario y ya que tengas claro qué es lo que tienes que incluir en el formulario. Aquí vienen en el artículo 28 del reglamento cuáles son los requisitos para presentar estas peticiones
individuales, se debe contener con la siguiente información: el nombre, nacionalidad y firma de las personas denunciantes, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva, la dirección para recibir comunicación, correspondencia de la comisión, una relación del hecho o situación denunciada con especificación del lugar y la fecha de las violaciones alegadas, de ser posible el nombre de la víctima, así como cualquier autoridad pública que haya tenido conocimiento de la situación, la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, el cumplimiento con el plazo previsto del artículo 32 del presente reglamento, las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna, la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional, básicamente como la información que debe contener, pero ahorita vamos a ver cómo el formulario solo va haciendo esa parte. Aquí vienen las instrucciones, hay que llenar el formulario de la manera más completa posible, incluyendo toda la información disponible con relación a los hechos denunciados. Conteste las preguntas de manera detallada y directa. Si la información solicitada no está a su alcance o no puede enviarla, a favor indíquelo en la casilla correspondiente. Si necesita más espacio para completar el formulario, puede contestar a las preguntas usando hojas adicionales o redactar su petición en un documento separado, utilizando como guía las preguntas que ya otorga el formulario. La petición debe ser enviada por cualquiera de las siguientes vías: correo postal, aquí viene la dirección; correo electrónico, citdenuncias@oas.org, al fax y al formulario electrónico. Si elige enviar su petición por esta vía, tiene la opción de redactar en un documento aparte y subirlo al sitio de internet de la comisión. Es decir, nos dan 4 opciones distintas por medio de las cuales podemos presentar una petición individual ante el sistema. No es necesario ir directamente a la sede de la Comisión Interamericana, que en este caso es Washington, D.C., para presentar una petición individual. Bastaría con elegir alguno de los siguientes vías para hacer llegar el formulario con sus respectivas pruebas. Aquí viene ya el formulario. Datos de las presuntas víctimas. Por favor, indique los datos de la persona o grupo de personas afectadas por las violaciones a derechos humanos. Es importante notificar a la comisión de inmediato y por escrito si las presuntas víctimas desean cambiar la representación o constituirse como peticionarios en su propia petición. Aquí va el nombre de la víctima, sexo, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, fax, correo. Si hay que aclarar si alguna de las presuntas víctimas está privada de la libertad. Información adicional sobre las presuntas víctimas, los datos sobre los familiares, nombre, dirección, teléfono, fax, correo, información adicional. Sobre la parte peticionaria, indique los datos de la persona o grupo que presenta la petición. Es importante notificar a la comisión de inmediato sobre cualquier cambio de dirección postal. Va la sigla de la organización, si es que así lo hubiera, teléfono, fax, correo electrónico. Desea que la comisión mantenga su identidad como peticionario en reserva durante el procedimiento, sí o no, dependiendo de la presunta víctima. Asociación con una petición o medida cautelar. Aquí básicamente lo que quieren saber es si este caso nuevo que se estaría presentando está asociado a alguna otra petición individual ya presentada o incluso a la solicitud de una medida cautelar que ya se haya solicitado. Hechos denunciados. Aquí hay que señalar en el punto 1 el Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta esta denuncia. Luego vienen los relatos de los hechos y aquí te da algunas especificaciones. Relate los hechos de la manera más completa y detallada posible y en orden cronológico. En particular, especifique el lugar, la fecha y las circunstancias en que ocurrieron las violaciones alegadas. Agregue más páginas si es necesario. En algunas páginas, viene una página para eso que puede ampliarse. Autoridades alegadamente responsables. Identifique a las personas o autoridades que considera responsables por los hechos denunciados y suministre cualquier información adicional de por qué considera que el Estado es responsable de las violaciones alegadas. Derechos humanos que se alegan violados. Mencione los derechos considerados violados. De ser posible, indique o especifique los derechos protegidos por la Declaración Americana, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o por los demás tratados interamericanos de derechos humanos. Incluso te deja
la información de que puedes ir arriba a la parte del folleto y ahí encontrarás cuáles derechos integran cada uno de estos tratados internacionales. Ya les había platicado un poquito sobre esto. La Comisión Interamericana, ser un órgano eh, eh, principal de la Organización de Estados Americanos, hace que se puedan presentar peticiones individuales señalando violaciones a derechos humanos no solo de la Convención Americana, también de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es un documento básico en el sistema interamericano, y por ejemplo los casos contra Estados Unidos, que si bien no los puede conocer la Corte Interamericana porque no está ratificada la Convención Americana ni tampoco la competencia de la Corte, la Comisión Interamericana sí puede conocer de casos contra Estados Unidos, pero se basa en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. La sección 3, recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados, detalla las acciones intentadas por la presunta víctima o la parte peticionaria ante los órganos judiciales, y aquí hay que señalar qué recursos internos básicamente se han presentado. En caso de que no haya sido posible agotar los recursos internos, escoja de las opciones dadas a continuación la que mejor explique las razones de por qué esto no fue posible. ¿Qué quiere obtener ahí la comisión? Quiere saber si no se presentaron o no se agotaron los recursos internos del Estado, si esta situación puede encuadrar dentro de las excepciones al agotamiento de recursos internos, con lo cual sí podría dar trámite. Si no encuadra con alguna de las excepciones, entonces esta petición individual no debería de admitirse. Aquí va a explicar las razones, o dejo un espacio para explicar las razones. Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó, indique cuándo finalizó y cuál fue su resultado, ¿no? Sobre los agotamientos de recursos internos. Sección de pruebas. Las pruebas disponibles son los documentos que pueden probar las violaciones denunciadas, por ejemplo, principales actuaciones o piezas de expedientes judiciales o administrativos, peritajes, informes forenses, fotografías, filmaciones, entre otros. De ser posible, adjunte siempre copia simple. No es necesario que las copias estén certificadas, apostilladas, legalizadas o autenticadas legalmente. No adjunte originales. Si no es posible enviar los documentos, debe explicarse por qué e indicar si debe enviarlos en el futuro, si puede enviarlos en el futuro. En todo caso, deberán indicarse cuáles son los documentos pertinentes para probar los hechos alegados. Los documentos deben encontrarse en el idioma del Estado, siempre que se trate del idioma oficial de la OEA, español, inglés, portugués o francés. Si esto no es posible, debe explicarse las razones. Y aquí te pide que enumeres o indiques las pruebas que fundamentan su petición y, de ser posible, identificar cuáles está adjuntando o enviando junto a su petición, ¿no? Aquí viene un espacio para señalar. Viene otro apartado para señalar a los testigos. Identifique, de ser posible, a las y los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales, remita, de ser posible, copia simple de los testimonios ante las autoridades judiciales o indique si puede enviarlos en el futuro. Listado de testigos. Otras denuncias, indique si estos hechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas u otro órgano internacional. En caso afirmativo, indique cuál. Ya saben por qué la Comisión Interamericana requiere saber esta información, ¿no? Un caso concreto no puede presentarse ante dos sistemas internacionales. Medidas cautelares. Como ya lo habíamos platicado, en casos de gravedad o urgencia, la Comisión puede solicitar esta adopción de medidas especiales a los estados y, por lo tanto, en el mismo formulario puede indagar un poco sobre si es necesaria la adopción de medidas cautelares en este caso concreto. No nos vamos a esperar hasta que haya una recomendación emitida por la Comisión, que puede tardar un año o un par de años, sino que de inmediato le ordenaría la adopción de medidas al Estado cuando considere que es un caso de gravedad y urgencia. Este es el formulario, muy sencillo. Se completa el llenado, se adjuntan las pruebas y se envía a cualquiera de las vías que se señalaron ahí más adelante, hace un momento, ya sea a la dirección de correo postal, un correo electrónico, vía fax o incluso desde la misma página. Después, en el formulario, en la última parte, viene incluso un glosario de términos, por si hubiera alguna duda de qué significa una u otra cosa. Esto también les podría funcionar a ustedes bastante. Qué es admisibilidad, qué es fondo, incluso esto para
a lo mejor personas que no están muy familiarizadas con el lenguaje jurídico, ¿no? Ustedes supongo no tendrán mucho problema con hablar de admisibilidad o fondo del asunto, una petición, archivado, seguimiento de recomendaciones, etcétera. Pero bueno, aquí viene una serie de palabras que les podrían aclarar algunas cuestiones. Básicamente, hasta aquí dejaríamos el tema de la Comisión Interamericana, a reserva de que el próximo jueves, en nuestra clase que va a ser a través de una reunión por Google Meet, platicaremos acerca del caso de Paulina Ramírez Jacinto contra el Estado mexicano, un caso que están leyendo justamente de tarea esta semana y que podremos reflexionar y platicar en conjunto el próximo jueves. Muchas gracias.